Pedro representa esa esperanza para todo hombre y mujer que tiene vida fracturada, que tiene tantas complicaciones emocionales y que puede ser amada por Dios, que puede ser restaurada por Dios. Dios es en su programa de redención incluye gente como Pedro, que es tan emocional, que es a la vez tan pasional para amar a Dios, que es a veces imprudente, pero a la vez inquieto. Creo que Dios ama esos corazones inquietos y apasionados por Él. Bueno, ama a todos los corazones, pero es como una sonrisa en el rostro de Dios encontrar a alguien para ser transformado y moldeado. Y ahora encontramos a Pedro en estos últimos episodios de la vida del Señor con tantas cosas. Bueno, Pedro estaba en el huerto cuando fue arrestado el Señor y no sirvió de mucho consuelo al Señor tampoco. Hasta hizo un disparate que molestó al Señor cortando la oreja del siervo del sumo sacerdote. Jesús restaura la oreja de ese hombre y Pedro sale más tarde huyendo. Aparece luego en el pretorio, cuando ya el Señor había sido arrestado y todo esto. Allí está Pedro en el pretorio calentándose junto a una hoguera. Cuando la criada le interrogó e insistió con Pedro, Pedro negó a Jesús una, dos y tres veces. La tercera vez la criada le dijo, tú eres uno de ellos, tu acento te traiciona. Y Pedro, jurando y sudando, no había olvidado cómo hacerlo. Pedro gritó, no tengo nada que ver con ese hombre. Ese es el gran Pedro. El Pedro que iba a ser luego el vocero en Pentecostés. El Pedro que iba a morir por Cristo. El que iba a hacer toda clase de cosas por el Cristo. El que lo había dejado todo para seguirle. Inmediatamente el gallo canta. Recordó Pedro las palabras de Jesús, antes que el gallo cante me negarás tres veces. Así que Pedro sale afuera y llora amargamente. En el relato de Lucas se nos dice que al pasar Jesús, sus miradas se encontraron y Pedro salió y rompió en llanto. Solo pensar cómo se sentiría Pedro cuando Jesús lo miró a los ojos. Fue la hora más oscura de la vida de Pedro. Por primera vez Pedro entiende, no soy digno de ser un discípulo ni un minuto más. Sale y llora. Pedro comprende que por sí mismo no es nada, es solo un fracaso. ¿Cuánto hace una sola mirada del Señor? Cuando Jesús quiere de verdad hacer algo por nosotros, nos mira como mira Pedro, mira nuestro corazón. Y hemos sentido muchas veces, y no lo digo de una manera mística ni metafísica ni nada, pero hemos sentido el rostro del Señor al leer la palabra, en la oración, en el abrazo de un hermano o una hermana espiritual. Esto nos hace ver que Dios mira en la profundidad del corazón y podemos percibir que mucho de nuestro corazón necesita ser transformado. En el momento en que Jesús mira a Pedro, Jesús arranca de Pedro todas las pretensiones, todas las ganas de aparentar de ese hombre. Jesús tuvo que seguir solo luego y sin ayuda de Pedro ni de los demás apóstoles. Tenía que continuar Jesús la obra de la redención, entregar su vida por ellos, por nosotros, por el mundo. Solo cuando hubo pasado todo esto, empieza a recuperarse el ánimo de Pedro y los demás. Y Pedro, a causa de esa negación, estaba en la más honda de sus depresiones. Con su comprensión habitual y conmovedora, en la primera aparición después de la resurrección, Jesús le envió a Pedro un mensaje especial. Al decirle a las mujeres que estaban junto a la tumba vacía, comuniquen a los discípulos y a Pedro que ha resucitado. A medida que Pedro revivía
Era un nuevo Pedro, corregido, más prudente, más espiritual. Y en lo que respecta a Pedro, a la aparición más importante de Jesús después de la resurrección, sucedió en el lago de Tiberíades. Jesús le había dicho a los discípulos, id a Galilea, allí nos vamos a encontrar. De modo que se marcharon a Galilea y se juntaron junto al lago esperando. Esperaron y esperaron un tiempo más, finalmente se cansaron de esperar. Pedro, más inquieto que los otros, les dijo, me voy a pescar. Como si dijera, es absurdo estar aquí sentados esperando tanto tiempo, no pasa nada. Los otros dicen, bueno, vamos contigo. Suben a la barca, reman hacia adentro del lago y empiezan a pescar. La noche se les vino encima, se hizo tarde, cada vez más tarde, no pasaba nada. Fue una de esas noches perdidas de pescadores. Es como un símbolo vivido de lo que sentimos cuando hemos estado muchas veces también rogando a Dios o clamando a Dios por algo y no ocurre nada. Pedimos y pedimos y no hay respuesta. Una noche oscura del alma. Ellos estuvieron toda la noche en el lago, se frustraron, estaban enfadados. Bueno, hacia el amanecer, un hombre apareció a la orilla y le gritó, muchachos, ¿habéis pescado algo? Se miraron unos a otros. ¿Quién se cree este que es? Cualquiera debe saber que los pescadores no están fuera de esas horas si han pescado algo. No, respondieron. Sin molestarse por esa respuesta cortante a un amistoso saludo de Jesús, el hombre grita otra vez desde la orilla, ¿por qué no echáis la red al otro lado de la barca? A lo mejor pescáis algo. No tenían nada que perder, así que echaron la red al otro lado de la barca e inmediatamente se llenó de peces. Ese conjunto de circunstancias es parecido al que hemos leído en otra ocasión, en donde Pedro fue llamado el discipulado. Juan al instante reconoció al hombre en la orilla y dijo a Pedro, es el Señor. Es que Juan, que es considerado el discípulo amado, pareciera que tenía la capacidad de percepción que procede del amor y reconoce a Jesús. Esa es la característica de una fe que está viva. Va a los acontecimientos de la vida y reconoce en esos acontecimientos al Cristo. Pedro, como era de esperar, salta al agua, nada hasta la orilla, y Jesús le dice, todo está preparado, lo dice de una manera cariñosa. Había empezado a freír algunos peces, y bueno, le dijo a Pedro, ¿por qué no vas y cuenta los peces? Después me traes alguno de los que habéis atrapado. Mientras tanto, los otros se fueron acercando. Trajeron los peces a la orilla, estaban clasificándolos, y el Evangelio dice que se reunieron alrededor de Jesús para desayunar. Él los había invitado diciéndole, venid a comer. Ninguno se atrevía a preguntarle quién era. Ya sabían quién era. Jesús los va preparando poco a poco para una nueva forma de su presencia, una presencia que ellos no conocían y que va a ser cada vez más notable a través del Espíritu Santo. Cuando acabaron de desayunar, Jesús llama aparte a Pedro. Yo me lo imagino caminando junto a Pedro en la playa. Jesús le echa el brazo encima, recuerden que es una narrativa, pero el corazón de Pedro estaba ahogándose. Quizás pensaba, bueno, llegó el momento. Negué al Señor 3 veces. Ahora va a recordármelo, me lo va a echar encima, me va a hacer todo tipo de recriminaciones. Era inevitable para Pedro pensar eso. Pedro estaba demasiado humillado después de esa negación como para decir algo. Él sabía que había fallado. Nadie había hecho nada peor que él, negar al Señor 3 veces. Jesús había permitido aquellos 3 episodios para que Pedro se conociera a sí mismo. Ahora Jesús va a completar la obra en Pedro. Así que dice a Pedro, llamándolo por su nombre y hablándole de un modo muy formal, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pero respondió, Señor, tú sabes que te quiero. Pero no utilizó la palabra que el Señor acababa de pronunciar.
La palabra que Pedro empleó significaba el amor de una persona por otra, el amor humano. Fue la primera vez que Pedro puso todo allí. Lo único que podía decir es que amaba al Señor como un amigo ama a un amigo, que él no pretendía nada más. No está mal en Pedro pensar así. Estaba tan humillado que decía, no puedo amar porque ya he demostrado tantas veces que he fallado. El Señor le dice, apacienta mis corderos. Es como si a primera vista Jesús le está ofreciendo una oportunidad de reparar lo que ha hecho en la negación. Mirándolo más de cerca, el Señor, mediante estas preguntas cruciales, estaba levantando a Pedro, sacándolo de ese abismo de humillación a otro tipo de humillación que es necesaria. Las humillaciones no tenían comparación con esta. Le hablaba a Pedro al corazón, apuntando a lo más precioso y profundo, a su amor por él y cuestionándolo. Estaba deliberadamente dudando de él. Dijo por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿de verdad me amas? Una vez más Jesús hablaba de ese amor desinteresado. Me amas como yo he demostrado amarte al morir por ti y como yo les mandé que los amara, que se amaran unos a otros. Pero no quería correr ningún riesgo, de manera que respondió usando las palabras de antes. Te quiero con todo mi amor humano. Jesús responde, sé pastor de mi rebaño, pero se va haciendo consciente poco a poco de que está siendo restaurado. Pero ¿a qué precio? El que necesitamos todos muchas veces en la vida, la humildad. La humildad profundo. Solo la humildad nos conduce al Señor. Por fin llega la última pregunta, Simón, hijo de Juan, y aquí utiliza el Señor las mismas palabras de Pedro, ¿de verdad me quieres? Hasta con tu cariño humano, ¿eres de verdad mi amigo? Ah, eso debe haber dolido mucho. Es decir, ¿estás seguro de tu cariño por mí? O de nuevo, de verdad, ¿cómo me amas? Pedro está espiritualmente desnudo delante del Señor en su pobre y maltrecha humanidad. No puede ofrecer nada más que lo que Jesús le da. Jesús le recompensa por cada esa humillación que ha hecho. Le da una vuelta a la tuerca de la gracia, y lo confirma en su vocación. El Evangelio dice que Pedro se entristeció de que Jesús le preguntara por tercera vez, ¿me amas? Pedro grita desesperadamente, Señor, tú sabes todo, apelando al conocimiento, a la omnisciencia de Jesús. Pero entonces, como si temiera el juicio divino, vuelve a apelar a ese conocimiento humano. Tú sabes, aunque solo sea humanamente, que te amo. Es una formación que expresa en el afecto humano, como si Pedro hiciera, no crees en mi pobre amor humano por ti. Así que totalmente humillado ante Jesús y ante los que estaban con él, Pedro escucha a Jesús decirle, apacienta mis ovejas. Un día darás de verdad tu vida por mí. Las últimas palabras de Jesús registradas en el Evangelio son las mismas que le había dado al comienzo. Sígueme. ¿Qué diferencia? ¿Qué profundidad de sentido habían adquirido esas palabras a lo largo de esos 3 años? La misma voz, las mismas palabras, los mismos oídos que escuchaban. Pero esos oídos habían empezado a cambiar. El corazón había sido cambiado. También nosotros empezamos a seguir a Jesús una y otra vez, sin importar cuánto hayamos avanzado. Necesitamos escuchar nuevamente la voz del Señor. Sígueme, no desmayes, aunque eres un desastre o aunque eres tan correcto, de algunas de las dos maneras debes seguirme. Así el gran apóstol Pedro ha sido modelado por las manos de Jesús. Y Jesús nos toma a nosotros con la misma suavidad y con la misma firmeza y nos lleva en la misma dirección.
Lo que en definitiva él pregunta a cada creyente no es lo que ha hecho, sino cómo le amas. ¿De verdad me amas? Bueno, la respuesta de Pedro a esa pregunta es lo que lo hace un apóstol, un discípulo, un creyente. Dios seguirá insistiendo en nuestras vidas. Sí, tenemos caracteres complejos, difíciles a veces, hasta para lidiar con nosotros mismos. Pero Pedro nos da esa esperanza en su vida de que al pasar de los tiempos Dios seguirá insistiéndonos. A veces esperamos recriminaciones, pero Pedro aquí como el hijo pródigo es abrazado por el Padre. Se le ha puesto el anillo, se le ha puesto el vestido y se ha hecho fiesta por él. Soy Ricardo Martínez, les he hablado de la ciudad de Bucaramanga. Gracias por atender y compartir este tema. Y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.